Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez y en esta ocasión vamos a retomar un tema que ya hemos visto en varias ocasiones en sus diferentes partes, pero creo que es importante retomarlo y hacer de alguna manera una recopilación de los puntos más importantes del tema, que es ¿qué es continuación voluntaria en el régimen obligatorio? ¿Qué es modalidad 40? Y el tema precisamente es todo sobre modalidad 40. Y esto va enfocado tanto a las personas que afortunadamente se preparan, se informan. Hay personas que ya conocen mucho del tema, pero hay personas que es nuevo para ellas, que son personas que están iniciando su trámite de pensión y empiezan a informarse sobre qué es. Entonces, quiero que sea para ambas, que sea entendible, que sea partiendo de lo básico de qué es continuación voluntaria en el régimen obligatorio, que es modalidad 40. Como su nombre lo dice, en el nombre está continuación voluntaria en el régimen obligatorio, pero ¿qué es el régimen obligatorio? Y en el artículo 12 de la Ley del Seguro Social nos dice que son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio las personas que, de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, presten en forma permanente o eventual a otros de carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica un servicio remunerado, personal y subordinado, cualquiera que sea el acto de su origen y cualquiera que sea su personalidad o la naturaleza económica del patrón, aun cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de contribuciones. ¿Qué quiere decir todo esto? Que precisamente, y es lo que quiero que quede claro, que el régimen obligatorio es aquel que obliga precisamente a las empresas a otorgar un servicio y una asistencia de seguridad social en donde está incluido precisamente esta inscripción a un sistema de salud como es el Instituto Mexicano del Seguro Social, como puede ser el ISSSTE, como puede ser el ISEMIN, para diferentes tipos de instituciones. ¿Pero qué quiere decir esto? Que las personas, todas las personas que en algún momento laboramos en alguna empresa grande, pequeña, mediana, se tiene el patrón, que es el dueño de la empresa, tiene la obligación de otorgar a sus empleados de estos servicios. En este caso estamos hablando en el aspecto muy particular de seguridad social que le permita a esa persona que está trabajando en un momento dado tener servicios como atención médica y en este caso el que nos compete es que incluso pueda pensionarse. A esto se refiere con que pues es una obligación en que el patrón incorpore al trabajador a estos servicios. Y continuación voluntaria en el régimen obligatorio quiere decir que esta modalidad, que es la modalidad 40, permite que cuando la persona, que somos todos nosotros, dejamos de laborar y ya no contamos con un patrón que nos tenga dados de alta, entonces esta modalidad del Instituto Mexicano del Seguro Social, en este caso, que es la que nos estamos enfocando, nos permite continuar a nosotros aportar voluntariamente. Es por eso que su nombre es continuación voluntaria en el régimen obligatorio. Nos permite que si ya no tengo un patrón, que si ya no estoy dado de alta, entonces yo quiero continuar teniendo todos estos servicios y estos beneficios que me va a otorgar y que lo puedo hacer a través de yo inscribirme directamente en esta continuación voluntaria en el régimen obligatorio modalidad 40. Ya no tengo un patrón, ya estoy dada de baja, entonces yo puedo aportar voluntariamente y continuar con este proceso de aseguramiento
que precisamente lo que nos ofrece es que yo pueda seguir aportando, pero que esto me va a dar los beneficios de poder pensionarme, de poder aumentar mi sueldo pensionable, de poder aumentar semanas. Todo esto nos permite modalidad 40 y es una modalidad, repito, porque me lo han preguntado mucho, tienen esa duda, es una modalidad del Instituto Mexicano del Seguro Social, en este caso, la que estamos viendo, y es que si yo estoy dada de baja con un patrón, ya no me dan trabajo, no encuentro trabajo en este momento tan difícil de la pandemia, yo me puedo inscribir a este esquema. Hay varios esquemas y en otro video vemos todos los esquemas que hay, pero en este caso estamos viendo modalidad 40. ¿Por qué se habla tanto de modalidad 40? Porque es un esquema que me permite continuar voluntariamente aportando en el régimen obligatorio. Y repito, tal vez ya lo mencionamos, pero es muy importante, me permite no nada más, me permite varias cosas modalidad 40 y varios de los esquemas nos permiten diferentes situaciones. Modalidad 40 nos permite aportar en 3 conceptos. Es por eso que es la modalidad más económica, podríamos decir, porque los demás esquemas que ya hemos hablado de ellos como programa piloto, como trabajador empleado del hogar, cubren 5 seguros, prácticamente los seguros que te ofrece un patrón. Es por eso que el costo es más alto. Modalidad 40 cubre 3 conceptos y en este caso es invalidez y vida, el seguro de invalidez y vida, el seguro de retiro en edad avanzada, cesantía en edad avanzada y vejez y gastos médicos para pensionados. Es por eso que únicamente se cubren 3 seguros y las otras que acabamos de mencionar cubren 5 seguros. Es por esto que modalidad 40 la cotización es más económica. En estos seguros que mencionamos, el retiro de cesantía en edad avanzada y vejez considera un 6.275%. El seguro de invalidez y vida significa un 2.375% y el seguro de gastos médicos para pensionados significa un 1.425%. ¿Por qué les menciono estos porcentajes? Porque si sumamos estos porcentajes nos dan el total del 10.075%. Para que entendamos por qué cuando nos hablan de modalidad 40 nos dicen que el pago es del 10.075%, que en este caso cabe mencionar que ese porcentaje de pago para modalidad 40 este año de 2022 es el último año con ese porcentaje. A partir del 2023 ya sabemos, y también voy a dejar el link de ese video, de los incrementos en modalidad 40 para todas las personas que están interesadas en el registro en modalidad 40, en esta continuación voluntaria para poder pensionarse, para poder aumentar sus semanas, para poder incrementar su sueldo promedio. Esta modalidad, hasta en este año de 2022, es este porcentaje el que se va a pagar de 10.075% y a partir de 2023 sabemos que va a aumentar y va a seguir incrementándose este aumento hasta el año de 2030, que va a llegar al 18.80, 18.800%. Este año únicamente es el último con el 10.075%, que ya vimos de dónde sale este 10.075%, de estos 3 conceptos que se pagan a través de modalidad 40, que es muy importante que ustedes sepan esto. ¿Por qué se habla de modalidad 40 es la mejor opción? Porque es la opción en donde la cotización es menor que en cualquier otro esquema. Entonces, y que nos cubre estas 3 instancias que nos interesa muchísimo porque es a través de las cuales, una de ellas es a través de las cuales nos podemos pensionar y podemos
mejorar nuestra pensión. Eso es lo que quiero que les quede claro. Entonces, ya vimos que es modalidad 40 y ¿por qué nos podemos inscribir a modalidad 40? Es cuando ya no tenemos un patrón, ya no tenemos trabajo, ya no encontramos un trabajo y nuestra pensión está detenida porque ya no tengo una activación de mis semanas, ya no estoy en mi periodo de conservación de derechos, que recuerden que eso también ya lo vimos en algún otro video. Entonces ya no me puedo pensionar y sin embargo tengo varias semanas ahí de años pasados. ¿Y qué hago para activarme? Entonces, una de estas opciones es modalidad 40, que es de la que más inquietud se tiene y que hemos hablado que en la mayoría de las veces es la mejor opción. No en todas, pero en la mayoría de los casos es la mejor opción. Entonces, bueno, ya vimos esto de modalidad 40. Dentro de los requisitos de modalidad 40, para cumplir los requisitos, siempre a veces a las personas no les gusta mucho pues los artículos de la ley, no les entiendo, pero son muy claros y yo sí me gusta leerles los artículos que creo que tienen más importancia y que sí deben de saber, como este que les acabo de mencionar, que es el artículo 12 de la Ley del Seguro Social, en donde nos dice quiénes son los sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio. El régimen obligatorio, un ejemplo de él es la modalidad 10, que es con el que nos dan de alta los patrones en una empresa. Entonces, modalidad 40 es la continuación voluntaria en el régimen obligatorio. Dentro de estos requisitos, que ahorita los vamos a retomar, los requisitos para poder inscribirse en modalidad 40, está el artículo 218, que yo se los he mencionado mucho, 218, 219, y el 218 dice que el asegurado con un mínimo de 52 cotizaciones semanales acreditadas en el régimen obligatorio, en los últimos 5 años, al ser dado de baja, tiene el derecho a continuar voluntariamente en el mismo, pudiendo continuar en los seguros conjuntos de invalidez y vida, así como de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y debiendo quedar inscrito con el último salario o superior al que tenía en el momento de la baja. El asegurado cubrirá las cuotas que le correspondan por mensualidad adelantada y cotizará de la manera siguiente. ¿Esto qué quiere decir? Lo que acabamos de ver, pero nos está especificando los requisitos que nos pide para poder inscribirnos en modalidad 40. Que estemos dados de baja de un régimen obligatorio, es decir, de un patrón, de una empresa, que por lo menos tengamos 52 semanas cotizadas antes de esos 5 años de baja o antes de nuestra baja, 52 semanas cotizadas, que no hayan pasado más de 5 años desde nuestra última fecha de baja, no de periodos anteriores de hace 10 años me di de baja, no, de la última fecha de baja a la fecha en que yo me voy a inscribir, no deben de haber transcurrido más de 5 años y que yo me puedo inscribir con el último salario con el que estuve inscrito con un patrón o un salario mayor. Nunca puede ser un salario menor. Entonces, sí puede ser un salario mayor al último que yo estuve inscrito. Entonces, ahí en este artículo 218 ya vimos los requisitos que está en ley, es la Ley del Seguro Social en el capítulo 8, que precisamente lleva el nombre de la continuación voluntaria en el régimen obligatorio, artículo 218. Ahí podemos ver los requisitos que tanto hablamos de no debes de tener más de 5 años, debes de haber cotizado 52 semanas. Ahí está muy claramente, no es algo que se crea o que quien lo dijo, sino está en ley. El artículo 219 de esta misma ley nos dice que el derecho establecido en el artículo anterior, es decir, el 18, el que acabamos de leer, dice que se pierde si no se ejercita mediante solicitud por escrito
dentro de un plazo de 5 años a partir de la fecha de baja. La famosa carta de intención, el escrito libre que hay que presentar en modalidad 40. Ese es el escrito al que se refiere. Hay que entregar ese escrito junto con toda nuestra documentación, pero nos los pide la ley a través del artículo 219 para inscribirnos en modalidad 40. Entonces, en el artículo 220 nos maneja los conceptos por los cuales continuación voluntaria termina, se da por terminada. Es importante que también lo sepan. Artículo 220 y dice: la continuación voluntaria del régimen obligatorio termina por declaración expresa firmada por el asegurado. Esto es importante. Muchas veces, si ustedes ingresan el escrito de terminación, ahí ya se da por terminada esta inscripción en esta modalidad. Y viene un punto muy importante que siempre ustedes tienen muchas dudas y dice que precisamente termina esta relación cuando se deja de pagar la cuota durante 2 meses. Aquí se habla mucho y lo hemos dicho muchas veces que cuando en un momento dado se quiere aumentar el sueldo registrado en modalidad 40, no hay un procedimiento como tal. Debería ser, yo creo, que si se hace una solicitud al instituto de aumentar, lo deberían de hacer. Sin embargo, aquí la ley nos da esta opción en el artículo 219 y dice que si se deja de pagar 2 meses, entonces se da por terminada la relación. Pero también dice que si también uno de los conceptos o de las situaciones por las que puedo ser dado de baja en el régimen es si nuevamente se me da de alta en el régimen obligatorio, ¿no? Es decir, en el momento en que yo estoy registrada y estoy aportando a modalidad 40, pero pues soy contratada por una empresa, me conviene estar contratada por una empresa, bueno, pues entonces en ese momento se da por terminada continuación voluntaria en el momento en que me dan de alta con un patrón en el régimen obligatorio. Entonces, bueno, aquí estamos, ya vimos 218, 219 y 220 que son muy importantes dentro de esta modalidad 40. Ya vimos entonces que están determinados precisamente en estos artículos estos requisitos que nos piden para estar inscritos en modalidad 40 y que los recopilamos rápidamente. Estar dado de baja de un régimen obligatorio, que es un régimen con un patrón, que es el régimen 10, es uno de los obligatorios, hay más, que tenga yo 52 semanas cotizadas por lo menos con un patrón formal en un régimen obligatorio antes de esos 5 años que no deben de haber transcurrido desde mi última fecha de baja hasta que yo me doy de alta. Tengo 5 años, si pasan esos 5 años ya no tengo derecho a inscribirme en modalidad 40, ya perdí mi vigencia, tengo que volver a cotizar con un patrón. Estos son los requisitos para la inscripción en modalidad 40. Ya vimos qué pago en modalidad 40, por qué es la modalidad más económica en ese sentido, porque estoy pagando únicamente 3 conceptos que son los 2 seguros y dentro de los cuales está el que nos permite pensionarnos. Y algo importante que creo que ya todos sabemos, pero que siempre vale la pena recalcar, es que en modalidad 40 no estamos cubiertos, no cubrimos con nuestro pago atención médica. En el tiempo en que estemos inscritos en modalidad 40, no tenemos atención médica. Esto es algo importante que también se debe de considerar en el momento de tomar esta decisión. Es muy importante. Una vez que ya se termine modalidad 40 y se haga el trámite de pensión, entonces sí, porque estuvimos pagando precisamente para tener este derecho. Ya vimos los requerimientos. Hay una ventaja y un beneficio que nos da modalidad 40 y es que podemos hacer
un pago retroactivo. ¿Qué quiere decir esto? También a veces nos confundimos en ese sentido. El pago retroactivo que nos permite modalidad 40 es únicamente si tenemos un periodo de no más de 5 años de nuestra última baja. Si ya pasaron más de 5 años, ya no lo puedo hacer. Si es un periodo anterior de hace 10 años, tampoco. El pago retroactivo únicamente se nos permite en modalidad 40 si no han transcurrido más de 5 años desde mi última fecha de baja y me permite pagar todo ese tiempo obviamente con el cálculo de todos estos meses de años, no más de 5, la cantidad que tendría yo que haber pagado, más recargos y actualizaciones. Y el sueldo de este pago retroactivo siempre va a ser con el sueldo que estuve registrada en ese tiempo, no el actual, sino a partir del último sueldo con el que yo estuve registrada o mayor, pero mayor, teniendo como tope las 25 UMAS de ese año del que yo voy a iniciar mi registro, no de ese año. Si yo dejé de laborar en el 2017, tengo vigencia para inscribirme en modalidad 40 hasta el 2022 y yo quiero pagar ese periodo retroactivo, lo voy a pagar con el sueldo el último sueldo que yo tuve registrado o máximo 25 UMAS de ese año de 2017, no de este año. Entonces esas son las condiciones para pagar este retroactivo en modalidad 40, que es una de las grandes ventajas que nos da este esquema. Entonces, bueno, pues ya vimos qué es, en qué está sustentado, cuáles son los seguros o los conceptos que pago con modalidad 40, cuáles son los requisitos que tengo que cubrir para poder inscribirme, qué beneficios me da como el de pagar este retroactivo. Modalidad 40 nos podemos inscribir en línea, es muy sencillo el procedimiento. De hecho, ya algunas ventanillas ya lo están determinando como que ya no lo están haciendo directamente en ventanilla, salvo que sea pago retroactivo, pero se puede hacer la inscripción en línea o presencial. Entonces, ya realmente creo que es un proceso muy simple y es una de las ventajas que nos da modalidad 40. Creo que en este replanteamiento de modalidad 40 son las opciones o los conceptos, creo, más importantes, que es, para que ustedes sepan qué es, cualquier persona que esté dada de baja con un patrón, que ya no me contratan, me puedo inscribir a modalidad 40. ¿Qué es esto? Que yo puedo seguir cotizando yo directamente al IMSS para poder continuar inscrito en este sistema y poder darle vida a mi pensión que está detenida de hace 10 años que yo no, perdón, aquí tienen que ser 5 años que yo no cotizo, y que en un momento dado me permite continuar y poder pensionarme después de el tiempo que yo decida cotizar en modalidad 40, que es otra de las dudas de cuánto tiempo puedo cotizar en modalidad 40. Usted puede cotizar el tiempo que usted desee y lo ideal es cotizar el tiempo necesario e idóneo para su caso. Puede ser, se recomienda normalmente que sea puede ser desde un mes, ¿verdad? Pero normalmente o lo idóneo son 5 años. ¿Por qué 5 años? A veces mucha gente se confunde en tengo que pagar modalidad 45 años forzosamente. No, 5 años se considera porque si yo cotizo con el sueldo más alto posible para mí, que puede ser hasta 25 UMAS, entonces va a tomar ese sueldo de las últimas 250 semanas, que son 4.8 años, se va a tomar ese sueldo con el que yo cotice en ese tiempo como el sueldo promedio para mi pensión. Ley 73, estamos hablando Ley 73, Ley del Seguro Social.
Entonces, para pensiones de ley 73, ley 97 es otra situación que la vamos a ver, que la hemos visto en otros momentos, pero ley 73. Entonces, es una modalidad que nos ofrece muchas bondades, que nos ofrece esta oportunidad. Ya vimos los requisitos, ya vimos que puede ser registro en línea, que puede ser presencial, que debo de incluir un escrito para la inscripción en modalidad 40 para hacerlo de manera oficial y ya vimos qué es lo que cubrimos con modalidad 40. Entonces, yo espero que les aclare o que les reconfirme mucha de la información que ustedes ya tenían o de las dudas que tenían, que se las aclare. Vamos a hacer otro tema sobre modalidad 40 porque es un tema muy amplio, entonces, y es un tema que en este momento para todas las personas que requieren de iniciar con su pensión o que requieren de planear su pensión o que ya están en este proceso de pensión, es muy importante que sepan cómo es el registro, qué es lo que requieren, qué es lo que les ofrece, qué es lo que les va a dar modalidad 40. Bueno, pues hablando precisamente de las personas que hay muchas personas afortunadamente que están planeando su pensión y que están requiriendo una proyección de pensión. Nos da mucho gusto porque son personas desde 40 años y que pues se nos haría demasiado tiempo, 20 años, dentro de 20 años van a pensionarse, sin embargo ellas tienen ya opciones y ya tienen muy bien determinados sus caminos porque, bueno, nos han solicitado la realización de esa proyección, de esa planeación de pensión, con mucho gusto. Precisamente si alguien requiere de esa proyección o de una planeación porque están en los 55 años, en los 58 años, 60 años, porque hay mucha gente que está planeando pensionarse hasta los 65, con mucho gusto, saben, les ofrecemos nuestro apoyo, nuestros servicios para realizarles una planeación, una proyección, cualquier asesoría referente a seguridad social. Estamos para servirles, entonces se pueden comunicar con nosotros solicitando la información a este respecto y las especificaciones de nuestros servicios a través del WhatsApp o a través de nuestro correo electrónico que es capitalhumanorenovado@gmail.com. Nuestro WhatsApp aparece el número aquí abajo y con mucho gusto pues les damos esa información y esa asesoría al respecto. Y también yo les recomiendo que con quien ustedes decidan asesorarse, asesórense, es muy importante, no es un gasto, es una inversión de verdad el que ustedes se asesoren y sepan toda la información que se debe de saber. Es una única oportunidad que tienen para ustedes poder obtener su mejor pensión. Si se pensionan, ya no hay manera, habrá algunas situaciones en particular por algún error, como lo vimos en algún otro video, otra plática, pero en términos generales, si ustedes se pensionan y no tuvieron toda la asesoría, no tuvieron acceso a toda la información y no tuvieron esa planeación que les puede buscar y encontrar su mejor opción de pensión, es la única oportunidad. Y como yo siempre les comento, es la oportunidad, el resultado de esta decisión que ustedes tomen es para toda la vida. Y unos miles de pesos más mensuales, el resto de la vida hace una gran diferencia. Entonces, realmente yo los invito a que se asesoren, a que realicen su planeación con quien ustedes decidan, pero asesórense, es una inversión, es algo que les va a cambiar la vida si toman la mejor decisión y si lo toman con una asesoría adecuada. Como siempre, yo espero que les sea de utilidad este tema, esta plática. Seguiremos informando sobre los temas que creamos que pues son los más importantes, los más relevantes tal vez en ese momento, y retomaremos los temas de siempre porque es muy importante también volverlos a reiterar, a ratificar esa información. Si es de utilidad, denle un like, suscríbanse, agradezco siempre en cada video infinitamente
a todas las personas que se suscriben. Si nos ven, si ven nuestro video, suscríbanse, nos ayudan mucho, nos motivan mucho y compártanlo también si creen que les sirve, que les dé utilidad a otras personas. Inviten a que se suscriban a otras personas para que estén al tanto de la información que les proporcionamos. Les agradezco mucho su atención y buenas tardes.